Bienvenidos a Pláticas Nocturnas, un lugar que abre el diálogo a personas con grandes historias como la tuya. Nosotros somos Mariana Flores y yo soy Monse Pérez. Y nosotras creemos que hablar y ser escuchado es salvar la propia vida. Hola, bienvenidos a Pláticas Nocturnas. Otro jueves más, estamos aquí y como siempre les agradecemos que nos estén escuchando. Es un honor para nosotros que nos escuchen porque pues es tiempo que están dedicando a nosotras. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del mindfulness. Monse y yo tenemos como un tiempo atrás que hemos estado como que buscando a alguien porque hemos querido hablar de la ansiedad. Entonces yo siento que el mindfulness puede ser como también la puerta a este tema, porque pues también es un tema que puede servirnos mucho cuando se tienen este tipo de pues no sé si sea un trastorno, pero bueno, de ansiedad pues. Y pues es un tema súper interesante porque pues es un tema que vemos todos los días del estrés, la ansiedad, y pues el mindfulness puede ayudarnos muchísimo para reducir estos niveles. Entonces pues esperemos que al igual que nosotras lo disfruten muchísimo. Sí, como dice Mariana, y no es anuncio, pero ya lo hemos intentado como preguntar en nuestras redes sociales si conocen a alguien que tenga ansiedad también. Estamos buscando a alguien a quien entrevistar, nos interesa mucho ese tema y totalmente de acuerdo con Mariana, es una herramienta muy poderosa que nos acerca mucho a conocernos, a tener un estilo de vida y organizar nuestro tiempo y cumplir metas. O sea, es como una herramienta que abarca muchísimas cosas para poder avanzar, y para poder avanzar saludablemente. Entonces, hoy justamente me siento un poquito incongruente porque acabo de tener un breakdown en el trabajo en donde hasta lloré porque estoy muy estresada y muy abrumada y no estoy disfrutando de mi momento y de mi aquí, de mi ahora y todo. Entonces creo que a esta conversación le voy a sacar mucho jugo. Literal estaba ahorita con mi jefa de que es que no puedo, o sea, no puedo ir a grabar ahorita porque no soy alguien congruente, porque voy a hablar de mindfulness y no lo estoy practicando. Y como que luego mi jefa Marianne me lo volteó y me dijo, oye, a ver, espérate, o sea, esto te va a servir, te va a ayudar, te va a hacer aprender cosas que a lo mejor ahorita no tienes, entonces sácale mucho jugo. Y creo que vengo hoy con esa mentalidad de que quiero escuchar a Rodri, que nos tiene por qué decir, y ver qué puedo mejorar, sobre todo para poder vivir un poquito más en paz conmigo misma, más plena, y después de esta como introducción y después de esta casi creo que media hora que tuvimos con Rodri antes de Catch Up, ahora sí lo quiero presentar. Es un súper amigo de nosotras, incluso ya nos tocó irnos de misiones juntos, entonces ya nos conocemos demasiado. Es alguien a quien queremos mucho, admiramos mucho, se nos hace una persona súper transparente, con una esencia súper bonita y súper como de alguien muy bueno, o sea, como que es una persona de muy buenas intenciones en todo momento. Entonces también nos da mucho gusto que lo super cursi, pero que lo hemos visto crecer como persona, que lo hemos visto acercarse a sus metas. Entonces, pues te queremos dar la bienvenida, Rodri. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No manches, qué palabras tan bonitas. No, pues muchas gracias. Ya como dijeron Mariana y Monse, pues soy Rodrigo García. Y pues bueno, hoy estamos aquí un poquito para hablar de mindfulness, explicarles un poquito lo que es mi experiencia, cómo lo he vivido yo, qué cosas me llevaron a meterme a este mundo del mindfulness. Y lo que me gustaría también es decirles qué es y qué no es, porque yo creo que hoy todavía hay mucho escepticismo a lo que es mindfulness y se tienen conceptos como erróneos de lo que es y de lo que no es. Entonces pues me gustaría compartirles un poquito sobre eso. Entonces, pues no sé por dónde quieran empezar. Primero por conocerte a ti, ¿no? O sea, saber quién eres tú un poquito más. Ok. Les cuento un poquito de mí. Yo soy, como les dije, Rodrigo García. Estoy yo ahorita viviendo en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y desde hace ya como un año, por puro amor al arte, como dicen, comparto contenido en redes que me ha servido a mí desde libros, reflexiones, podcast, videos, etcétera, y que creo que les pueden servir a los que me siguen. Llevo un año haciendo eso y la verdad es que me ha encantado porque
pues sí, como dijo Monse, o sea, he crecido, pero he crecido con ayuda de las demás personas. O sea, yo creo que al final nadie crece solo y ha sido un camino muy padre. Y en este mismo año en que he empezado a compartir cosas, fue justo cuando empecé también a meterme en este mundo del mindfulness. Llevo ya, bueno, estoy en mi segundo curso, me aventé un curso de mindfulness para reducción de estrés, que es un curso que ya tiene muchos años dándose, empezó en Estados Unidos y ahora ya está acá en México y ahorita me estoy aventando un curso para yo poder ser formador en mindfulness, que si todo sale bien en octubre lo estaré terminando. Perfecto. Bueno, te iba a preguntar y si nos podías explicar qué era tal cual el mindfulness. ¿Qué es mindfulness? O sea, mindfulness tal cual significa atención plena. Entonces, es la práctica perdón que lo repita, pero de prácticas meditativas que nos ayudan a tener una atención plena y elevar nuestra conciencia. Entonces, sí, es sentarte a meditar, pero no es sentarte con las piernas cruzadas y tienes que ser un budista pelón con túnica y etcétera. No, o sea, en los sillones que estamos ahorita podemos sentarnos y podemos meditar. Puedes meditar también acostado. Y hay distintas meditaciones que se enfocan en distintos objetos. Algunos la respiración, otros son las sensaciones del cuerpo. Pero lo que hacen estas meditaciones es, no sé si les ha pasado, pero estamos pensando todo el día. Todo el día estamos pensando en lo que tengo que hacer, en lo que hice, en lo que dije, en que me va a pasar esto y etcétera. Y se nos va la cabeza por todos lados. Entonces, lo que intenta hacer la meditación es traer esa atención que está divagando entre el pasado y el futuro a este momento. ¿Y cómo lo haces? Estableciendo un objeto ancla. Y ese objeto ancla es la respiración, las sensaciones del cuerpo, etcétera. Entonces, así en 5 minutos o menos, eso es lo que es mindfulness. Sí. ¿Y qué es lo que puedes hacer cuando tus pensamientos están en otro lado, que por más que quieres como que concentrarte en lo que está pasando, mi pensamiento va más rápido que lo que está pasando? O sea, bueno, no siento, es una realidad, pensamos demasiado rápido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder estar en el presente y como que borrar no sé, nuestros pensamientos de nuestra mente? O sea, mira, para empezar, yo lo que te diría es practicar. O sea, el cerebro al final es un músculo como cualquier otro, que si no le das, o sea, por ejemplo, si yo voy al gimnasio un día cada 6 meses, obviamente voy a terminar adoloridísimo y cansadísimo. Y si dejo ir y vuelvo a ir a los siguientes 6 meses, me va a volver a doler igual y no voy a poder rendir igual y etcétera. Entonces, el cerebro necesita tener esta condición o esta práctica. Entonces, primero, practicar. Segundo, hay un autor que es así como una eminencia en mindfulness que se llama Jon Kabat-Zinn, que él habla de los 7 fundamentos básicos del mindfulness. Y uno de esos es la aceptación. Entonces lo que él dice es, a lo mejor y se puede escuchar un poco cursi, pero es aceptarnos imperfectos. O sea, no significa que porque te vas a sentar a meditar, tus pensamientos se van a clarificar, tu mente va a estar en el momento presente. No, la realidad es que va a haber veces que te vas a sentar a meditar y tu mente va a estar en otro lado. Y por más que la regreses, se te va a volver a ir. Y está bien, o sea, es aceptarte imperfecto. Porque luego también caemos en este pensamiento el que si me siento a meditar y se me va mi atención a otro lado, ya la regué y ya no estoy meditando, entonces Sí, dejo de totalmente. meditar. No, o sea, es parte de la meditación, o sea, aceptarte que a lo mejor hoy no va a ser un buen día, pero no es un buen día, pero estás practicando. Entonces creo que es más valioso seguir practicando aún y cuando no tienes una práctica óptima, si se puede decir así. Sí. Y la tercera, yo te diría, cuando eso pasa, o sea, en mi curso lo que nos dicen es, ponle que estamos meditando y estás poniendo tu atención en la respiración. Estás sintiendo cómo el aire sale por tus fosas nasales, cómo entra por tus fosas nasales, cómo se inflan tus pulmones, cómo se desinflan. Y en eso que se desinflan, te acuerdas del proyecto que no sé qué y ya te empiezas a ir, te empiezas a ir. Lo que dice es, Regresa. regresa a donde estabas, es decir, tu fosa nasal, tus pulmones, lo que sea, y probablemente te vas a volver a ir y regresa, y te vas a volver a ir y vas a regresar. ¿Por qué? Porque
Me da risa, perdón. Como No. que, sí, es cierto. Pero me lo imagino así como que un niño chiquito de que se va y regresa, se va y Sí, regresa. sí, sí, sí. Sí. Y lo que dicen es al contrario, o sea, que tu mente se vaya y tú la regreses es mucho más valioso porque estás practicando el regresar la atención plena al momento presente. Sí, Entonces verlo como no verlo como distracción, pero verlo como una oportunidad para regresar tu seguir, atención. sí, para Súper seguir bien. practicando. Ujú. ¿Y por qué crees que hoy en día es muy importante? Bueno, yo lo considero importante. Yo lo considero casi que vital. Te voy a decir por qué. Yo empecé con esto, como les dije, yo estoy viviendo en la Ciudad de México. Y al principio, pues obviamente fue extraño mi familia, extraño mis amigos, mi casa, etcétera. Entonces los primeros meses para mí fueron difíciles estando allá, porque era una vida nueva. Me enfermé mucho, o sea, perdón que lo diga, pero diarrea, dolor de cabeza, temperatura, etcétera. Me enfermé muchísimo. Y llegué a un punto en el que, pues dije, esto no es normal, yo no me enfermo tan seguido. Y no sé por qué razón, mi mamá me regaló un libro de mindfulness. Y lo empecé a leer y empecé a entender que el cuerpo nos habla. O sea, que si Ajá, te enfermas claro. de la garganta es porque probablemente traes Quieras algo decir algo. que no Eso. has dicho, etcétera. Si te enfermas de la panza es porque nervioso o porque te enojas mucho tiempo, o etcétera. Entonces, con ese libro empecé a entender que mi cuerpo me estaba hablando, pero yo no lo estaba escuchando, no le estaba poniendo atención. Entonces, hoy lo que pasa es la cantidad de estresores que hay en nuestro entorno es enorme. Nuestra familia, amigos, novios, el teléfono. El teléfono, la otra vez estaba Sí. leyendo un estudio en Suecia que hicieron, que el uso excesivo del teléfono ya está generando depresión y causas de problemas de sueño y ansiedad en hombres y mujeres. Entonces, la cantidad de estresores que hay, enorme, enorme, enorme. Si nosotros no desarrollamos herramientas para poder enfrentar estos estresores, pues nos va a llevar la que nos trajo. Sí. Entonces yo creo que es súper, súper vital. O sea, porque con el mindfulness no es como que voy a desaparecer todos mis problemas y la vida es bonita, etcétera. No, pero es una herramienta que te ayuda a enfrentar estos problemas que estamos teniendo todos los días. Claro. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Bueno, hace como 3 semanas estaba con mi psicólogo y le estaba platicando cómo me sentía en temas de ansiedad, de que me sentía abrumada. Ujú. De hecho, el breakdown que ahorita Monse platicaba, a mí me dio Mariana la tuvo ayer. ayer. Y Sí. ella de que dándome ánimos y así. Y hoy me dice que, güey, me acabo de dar el mismo breakdown que tú ayer. Y yo de que retuita lo que me diste. Y bueno, platicando con él, me decía que, o sea, sí, tenemos muchos estresores, pero también me llama mucho la atención que muchos de estos estresores son como motivadores. O sea, él me decía que vemos en todas partes de que hazlo, tú puedes, Ujú. sigue tus sueños, etcétera. Y hasta me sentí mal porque siento que es mucho de lo que predicamos en el podcast, de que pues hemos entrevistado a mucha gente que pues, incluyéndote, que admiramos, que ha llegado lejos, etcétera. Entonces, como que siempre tratamos de dar ese mensaje de no tengas miedo, tú date, etcétera. Y como que nunca había hecho conciencia de que también es una forma de presionar, de que si no sigues tus sueños, pues como, no sé, como si te miraran para abajo, no sé. Entonces, siento que a veces sirve para, o sea, sí, que muchos estresores son muy motivadores, pero realmente tienen el efecto opuesto. Y también, pues como que se vale si no quieres seguir, o sea, si no quieres agarrar un trabajo porque va a ser más estrés, pues sí, obviamente entre más crezcas va a haber más responsabilidades, probablemente tengas más estrés, no pasa nada si no lo agarras, o sea, Claro. como que creo que a veces, bueno, no creo que a veces, o sea, creo que realmente siempre importa muchísimo más que tú estés en paz Sí. y Justo no de- dejarnos influenciar por todas estas cosas. Sí, Ujú. justo por eso hoy estaba muy como abrumada, porque sentía que he estado como poniendo muchísimo esfuerzo en cosas que luego al final del día, en estas 2 semanas tan pesadas que he tenido, no he tenido la oportunidad de disfrutar mi día. O sea, y eso fue lo que al Sí. final me abrumaba. No era el hecho de que estuviera esforzándome mucho, era el hecho de que al final de mi día no tuve un momento en el que yo pudiera decir, ay, gracias por este día, gracias, o sea, porque terminaba y ya me quería dormir ya. O sea, no Sí, podía exacto. agradecer, no podía, no sé, abrazar a mis papás, no podía
es más, ayer ni siquiera podía hablar con Pablo, con mi novio, porque era como, ahorita no así me como- hables, por favor, Sí. no me hables, o sea, Estás- no quiero hablar. Y obviamente sí lo entendió y todo, pero como que sí me sentí muy mal, ¿sí me explico? Sí. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que siempre la prioridad va a ser estar bien contigo mismo, y si no lo estás, es hacerte consciente de por qué no lo estás y tratar de mejorarlo. Y también algo que a mí se me hace importante de la meditación, sí, porque preguntabas por qué es importante. Yo Ajá. creo que para mí también ha sido importante, esto lo he hecho yo personalmente, la verdad no tengo una formación de mindfulness ni nada, Ujú. pero sí hice yoga por un chorro de tiempo, o sea, varios meses en los que cada vez que haces yoga pues estás meditando, al final en el Shavasana te haces muchísimo más consciente que en toda tu práctica del momento en el que estás, de tu respiración, de tu cuerpo, y como que a mí se me hace muy importante porque no nada más te haces consciente del momento, te haces consciente de las cosas buenas que tienes, o al menos a mí así me ha ayudado, o sea, como que te pierdes en el día y llega un punto en el que ya ni siquiera te das cuenta de lo que tienes o de que, ay, hoy comí, o sea, hoy tuve un plato en mi mesa, gracias, o sea, Y ya al lo damos como por hecho de Ajá, que hay estás pensando en muchísimas otras cosas, cosas. exacto, hay muchísimas cosas que damos por hecho y creo que el darte cuenta de lo que tienes y el poderlo agradecer aumenta muchísimo la felicidad en las personas. Entonces, por eso yo creo que es importante. Sí, Sí, no, totalmente. totalmente. Sí, o sea, de hecho sí, la atención plena está, no sé si 100%, pero está muy relacionada con la gratitud. O sea, porque te das cuenta de lo que tienes, como dices tú, estás atenta a lo que estás viviendo en este momento. O sea, porque cuántas veces no estamos comiendo literal automáticamente porque enfriega, porque ahorita tengo no sé qué, y comes, Sí. comes, comes y te vas. Sí, Y casi ni te acuerdas del sabor de la comida, ni viste Sí, los ni colores, ni disfrutas. viste qué ingredientes sí. tenía, no viste nada. Ujú. O sea, nada más te queda el sabor de la comida, pero ni siquiera le pusiste atención. Entonces son esas cositas, como dices tú, o sea, te das cuenta que tienes un plato enfrente de ti. Ajá, yo Sí, tengo una ¿sabes? amiga, porque tomé un curso ya lo he dicho como 3 veces en los otros episodios, pero tuve un curso de cocinando nutritivamente, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es de cocinar pero de cocinar cosas nutritivas, Ujú. y hubo justo un día del curso que lo dedicamos al mindful eating. Ya. Y literal es eso, o sea, primero lo hueles, luego Ujú. te lo pones tipo en la boca, o sea, no lo masticas, lo empiezas a saborear, luego lo masticas, y todo eso es como un proceso y creo que también eso funciona en la vida, ¿no? O sea, como que te haces consciente de cada cosa que llega a tu día y lo vas agradeciendo y lo vas sintiendo. Y a veces el perdernos de eso hace que perdamos los pies del piso y que nos abrumemos y que el estrés nos gane, pero siempre hay que tratar, como decía Rodri, que te vas y regresas, pues siempre hay que tratar de regresar otra vez al momento. Y paréntesis, quiero saludar a una amiga porque todos los días me escribe por WhatsApp de que mindful eating a la 1 de la tarde, es de que mindful eating Monse, siempre me pone, porque también soy de las que come así bien rápido, pero bueno, sí, o sea, sí, totalmente de acuerdo Sí. con la Ay, gratitud. me acordé una vez que estaba escuchando una entrevista con Pedro Kumamoto y le preguntaban de su rutina mañanera. Y me acuerdo que, no me acuerdo de su rutina, pero era así como muy tranquila y de que se sentaba a desayunar, etcétera. Y como que le dijeron que les llamaba la atención que alguien como Kumamoto, que pues, probablemente pues como político tiene Muy ocupado. 1000 eventos, y él dijo que pues él se daba su tiempo para desayunar y detener su tiempo porque él sentía que la gente, me encantó la frase, que nosotros romantizamos las ojeras. Y era de que, pues no, o sea, es muy importante tener tiempo para nosotros, de que desayunar saludable, dormirte temprano, todo eso. Entonces, pues, nada más se los quería compartir. Sí, de hecho, hablando de rutina, también era algo que te quería preguntar. O sea, tú en tu rutina, ¿cómo involucras el mindfulness? Si es algo que haces en un momento del día fijo o lo haces a cualquier hora o va más allá de solamente estar 1 hora meditando. O sea, ¿tú Ya. cómo lo practicas? O sea, normalmente yo intento, porque me gusta a mí, hacerlo en las mañanas. O sea, después de hacer ejercicio, me gusta mucho como meditar. Porque después de hacer ejercicio termino así como que aceleradón y etcétera, y con la meditación, pues quieras que no, sí llega como un estado de calma. Entonces me gusta hacerlo en las mañanas, pero es una realidad que hay veces que me ponen juntas en las mañanas y no lo puedo hacer, entonces lo hago en la tarde.
En la tarde a veces a mí personalmente no me gusta tanto porque ya es como que estoy más saturado, ya pensé mucho más y etcétera, pero como quiera, o sea, lo hago en la tarde. Pero normalmente lo intento hacer en las mañanas. Y va de 15 minutos a media hora, o sea, más depende ahí de cómo estén mis tiempos en esas mañanas, pero sí, así es como lo intento hacer. Y sí, hay días que, pues sí, me gana la rutina o la prisa y etcétera, y pues no medito. Pero sí intento mínimo 4 o 5 veces a la semana, o sea, una vez al Meditar. día, meditar. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ahorita en mi certificación nos están poniendo meditaciones guiadas de... Esta semana va a ser atención a los pensamientos, esta semana atención a los sonidos, esta semana Ah, wow. atención a tal. Ujú. Y nos están dando audios Ah, ok. ya grabados. Entonces van entre 15 a media hora. Pero normalmente cuando no utilizo esos audios, medito entre 20 y 25 minutos. Oye, y otra cosa, porque yo creo que tengo un poco como un mal concepto también del mindfulness Ujú. o de la meditación, más bien de la meditación, porque yo en mi meditación cuando lo empecé a hacer, que ahorita ya lo he dejado, pero lo tengo que retomar, como que también dejo una parte para proyectar lo que quiero hacer, o sea, proyectarme, o sea, imaginarme haciendo lo que me gusta o imaginarme cómo me quiero ver en un año, etcétera. Eso también puede entrar en la parte de meditación o eso sería como otro Como término. mindfulness tal cual no, porque lo que el mindfulness hace es, o sea, es meditar para aceptar el momento presente tal cual. O sea, o sea, porque con mindfulness no te ponen meditaciones con música o meditaciones a la gratitud o etcétera, porque ahí ya estás generando o sea, tienes intención de generar un estado. O sea, por ejemplo, tú en estas meditaciones, tu intención es proyectarte a tantos años. No digo que no sea una meditación, pero no es mindfulness, porque Ujú. mindfulness es como estás ahorita, lo que estás, acéptalo. Entonces, es una meditación de escuchar tu respiración, de tus sensaciones, pero no meterle algo más, o sea, no meterle un pensamiento en específico. Ya. Los pensamientos que tengas, acéptalos, déjalos ir, pon atención en ti, etcétera, pero no inducir algo, Ok. una práctica tal cual. O sea, a lo mejor lo más como conveniente es decir, ok, entonces una parte del día lo voy a dedicar al mindfulness, a lo mejor al empezar, para empezar consciente, empezar al 100 como... Y luego ya al final, a lo mejor antes de dormir, hacer una meditación pequeña que ya no tenga nada que ver con el mindfulness y ahora sí ya proyectarme o cómo lo... Es que no sé si mi pregunta esté como bien hecha, no sé. No, sí, No, sí sí te te entiendo, entiendo. sí te entiendo. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, es que la meditación del mindfulness tal cual lo que pasa, o sea, es cuando tu mente se distrae, se activa cierta parte del cerebro. Entonces, cuando tú te das cuenta y regresas la atención, se activa el córtex prefrontal, que ese es el que trabaja mucho en la meditación de mindfulness, porque te distraes, regresas y enfocas la atención. Te distraes, regresas y enfocas la atención. Entonces, la idea es trabajar no solo el córtex prefrontal, sino otras partes del cerebro, pero estas partes que te ayudan a concentración, toma de decisiones, claridad, pensamientos positivos, etcétera. Y la práctica que tú dices es más como para, digo, no sé si es como más como para planificar o verte tú todos los días haciendo lo que te gusta para motivarte o etcétera, pero eso ya es como otra Sí, o sea, práctica, entra en es otro tema. otra intención, que no está mal que lo hagas, pero no es el mindfulness en Ya. sí. Ujú, perfecto. Eso es como lo que es, bueno, ya maybe lo estás haciendo con la mente, pero ¿te acuerdas que en un capítulo platicamos de poner un vision board, Sí, de cómo nos veíamos y sí. así? Yo creo Sí, que tiene que entra ver con eso. ahí, Ujú. Sí. sí, de metas y Es que objetivos. Mariana y yo tenemos en nuestro cuarto de que para que, lo volvemos a decir, para Sí. que como que todos los días levantarnos y ver en dónde nos vemos en un año, 2, 3. Eso está súper Sí, padre. tenemos Sí. de que un collage súper ñoñas de que recortes y así los pegamos y ahí tenemos como que lo que queremos lograr y como que nos vemos todos los días y así. Entonces Ujú. sí, entra más allá en otra cosa que no tiene nada que ver con el mindfulness. Y bueno, ay, espérame, te iba a preguntar otra cosa. Ya. Me gustaría como que ahora hablar un poquito de, pues de tu historia con el mindfulness y de cómo
te cambió? O sea, ¿cómo antes de meditar era Rodri y cómo es? ¿Cómo empezaste a meditar Ajá, también? ¿cómo empezaste? ¿Cómo lo descubriste? Y luego, ¿cómo fuiste cambiando? Ok. ¿Cómo empecé? Como les dije, cuando yo estaba en la Ciudad de México, que me empecé a enfermar Sí, muchísimo, tienes que razón. dije, ¿qué está pasando? Leí un libro donde empecé a entender que lo que me estaba pasando no era normal. Entonces, en este libro, a grandes rasgos, lo que te decía es de lo que hablábamos ahorita. O sea, en la vida hay muchos estresores. ¿Y qué es? O sea, para empezar, ¿qué es el estrés? El estrés es cuando el cuerpo se siente amenazado o cuando quiere luchar o huir. Entonces dices, si te transportas a la época cavernícola, pues si un cavernícola se estresaba porque había un tigre, pues era bueno, porque tenía que luchar o huir. Entonces estaba bien, o sea, su vida estaba en peligro, literalmente. Pero hoy, la verdad es que si les pregunto a ustedes cuándo su vida ha estado en peligro, o sea, literal, de que se vayan a morir, pues a lo mejor y, no sé, una o dos veces o Ajá. etcétera. Pero la cosa es que hoy las cosas que nos estresan no es el trabajo, la familia, o el novio, o lo que sea, pero nuestra vida no depende de esta situación. Pero nuestro cuerpo sigue reaccionando igual. El cuerpo libera adrenalina y cortisol, que son estos químicos que nos ayudan a hacer como un boost a los músculos, al corazón, etcétera, para reaccionar rápido o huir. Pero nuestro cuerpo no necesita esa misma energía. Entonces, como no consume esos mismos químicos, el cuerpo se los queda. Entonces se van acumulando en tu cerebro y en tu sistema y es cuando nos volvemos más reactivos, cuando nos enojamos más fácil, cuando nos enojamos más. ¿Por qué? Porque cuando se queda esto, hay una parte en el cerebro que se llama la amígdala, que está mucho más desarrollada. Y el córtex prefrontal, que es el que les decía que es para la toma de decisiones y como más racional, está, o sea, su tamaño disminuye. Entonces, con la práctica de mindfulness es al revés. Inhibes la amígdala y crece el córtex prefrontal. Entonces tienes como este poder, entre comillas, de ser más consciente, de ser menos reactivo, pero es todo esto a través de la práctica. Entonces yo empecé a leer esto y dije, ok, o sea, me hace mucho sentido porque no te dice el libro, medita y la vida va a ser bonita. No, te dice, medita y esto va a pasar en tu cerebro y etcétera, que te va a ayudar, va a dar, tener una mejor claridad y demás. Entonces, pues ya para no hacerles el cuento largo, leí el libro, busqué varias apps de meditaciones. Hay una que se llama Headspace, hay otra que se llama Simple Habit, hay otra que se llama Calm, de calma. Y tienen muchas meditaciones gratuitas. Entonces ahí empecé con eso. Y no es por venderles la idea ni nada, pero sí comencé a sentir un cambio. O sea, yo cuando manejaba era el que se enojaba y pitaba y que casi casi que mentaba la madre. Y no te digo que ahorita ya no me dan ganas de mentar la madre, pero me dan ganas, pero no lo llevo Tienes a la más acción. control. No lo llevo a la acción, ajá. O sea, la intención sigue, pero no lo llevo a la acción, porque ya soy un poquito más consciente. Y esto ha sido, pues, a través de la práctica. Y así con eso, muchas otras cosas. Las empecé a ver en el trabajo, cuando alguien no me entregaba algo que pedía o etcétera, me enojaba mucho. Y ahora sí es como que, ay, no me lo entregaron, pero, pues bueno, o sea, más consciente, como más tranquilo. Y, y esto ha sido, pues, por la práctica, o sea, tal cual. Y como empecé a practicar y empecé a ver cambios, dije, pues quiero entender más, quiero entender más. Y fue cuando me aventé el curso de mindfulness en reducción de estrés y luego ahorita el curso para yo poder compartirlo. Porque como me ha servido tanto, digo, lo quiero compartir a los demás. O sea, y más para nosotros chavos que justo lo que decían ahorita, que el sentido de vida, que la presión, que el trabajo, que no me siento cómodo, como que son muchas cosas con las que nos presionamos y nos estresamos literalmente, que creo que esta herramienta nos puede ayudar, a lo mejor no nos va a quitar el estrés, pero sí nos puede ayudar a llevar la vida como de una manera más consciente. ¿Y con cuánto tiempo empezaste? O sea, ¿cómo? O sea, ¿Meditaciones? ajá, de 5 un minuto, minutos. dos. No Ok. podía más, o sea, Sí. 5 minutos y ya estaba súper distraído y etcétera. Al principio lo que recomiendan mucho es, si nunca has meditado, sí medita con audios guiados y de 5 minutos. Después cuando ya se te hagan cortitos, o sea, luego los vas a sentir cuando ya digas, no, ya es muy poquito. Lo puedes subir a 7, 10 minutos. En estas aplicaciones
Hay de 5, 7, 10, 15, 20 minutos. Entonces, tú mismo vas sintiendo así como que dices, ya puedo un poquito más, ya puedo un poquito más. Hasta que llegas en el punto de media hora, si tú quieres. Sí. Pero bueno, también tomas en cuenta tus tiempos y demás. Pero sí, yo empecé con 5 minutos y ya no podía más. Sí. Me dio risa eso porque a mí en yoga al final siempre me quedaba dormida en las meditaciones. A mí también me Yo pasaba al también me principio. quedo dormida. Ay, estaba bien chistoso. Pero al yoga ibas en la noche o en la mañana. En la noche. Es que pues también por eso. Sí, o sea, ya y te estabas apagaban como... las luces. Ay, Sí. Y a veces me también te encantaba. ponen de colorcito. Sí, o también te Entonces hacían, está no sé. de que con más ganas de dormirte. Sí, pero sí, Y otra cosa que también de repente puede haber como un mal concepto es que a veces creen que el mindfulness es algún tipo de religión, o sea, va de acuerdo a algún tipo de religión. Sí. Y quería ver, o sea, tu postura y qué comentarios podías hacer al Mira, respecto de esto. yo al principio era igual, yo pensaba lo mismo. O sea, digo, yo soy católico, no tengo nada en contra de otras religiones, pero yo pensaba, ¿cómo voy a empezar a practicar esto que es budista y que viene de Oriente y etcétera? Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, lo voy a tener que confesar que tengo que hacer. Y pues, o sea, empecé a leer, empecé a investigar en este libro y en mis cursos, y lo que nos explican es que, o sea, la práctica de atención plena es una práctica milenaria. O sea, que va mucho más allá de cualquier religión, que literal los cavernícolas cuando descubrieron el fuego se le quedaban viendo al fuego. Y a nosotros nos pasa también cuando damos una fogata, es como que el fuego te llama y te le quedas viendo y así. O sea, eso es la atención plena y eso desconoce la religión. Lo que sí es que el budismo y las corrientes de Oriente fueron, si no las primeras, pero las que más adoptaron estas prácticas meditativas de atención plena y demás. Entonces, sí, allá estuvieron mucho más fuertes, pero si te metes al cristianismo y catolicismo, también hay lo que se le llama oraciones meditativas, que al final pretenden hacer lo mismo, elevar la conciencia. Entonces, yo tenía este escepticismo al principio, pero luego cuando empiezo a investigar, cuando surge del término de mindfulness, es cuando Occidente, o sea, Estados Unidos y Europa, descubren que estas prácticas que hacían los budistas tienen un efecto positivo en el cerebro. O sea, que empezaron a investigar y de estudios y demás, y entonces ellos ponen este nombre de mindfulness para justo hacer la diferencia y que es una práctica totalmente secular. De hecho, en las meditaciones de mindfulness no te dicen pon atención a tal deidad o piensa en Buda o lo que sea. Simplemente es a tu respiración, a tu cuerpo, a tus sensaciones, porque lo que quiere es desarrollar estas cosas que hablamos ahorita en el cerebro. No menciona nada de religión. Y de hecho ahorita hay una corriente que también que está muy fuerte, que es mindfulness católico. O sea, el mismo catolicismo está como adoptándolo. Entonces, al final, la meditación es una práctica que nos ayuda a ser más conscientes, independientemente de la religión. O sea, incluso hasta un ateo pudiera practicar Claro. mindfulness y no pasa nada. Oye, siento que también a veces, bueno, cuando pensamos en mindfulness, o bueno, esa era mi percepción, hablamos como de sentir el momento, pero se nos olvida como que también sentir el dolor, o sea, cuando estamos pasando algo malo, como, pues sí, aprender a sentirlo. Sí. Y te quería, a lo mejor, y es una pregunta muy personal, no sé si la quisieras compartir o no, pero ¿cómo fue tu primera experiencia como sintiendo algo fuerte? No sé. O sea, de la mano con lo que dices, en todo lo que he aprendido, justo habla mucho de lo que les decía ahorita de la aceptación y que mindfulness no es, como dices tú, solo poner atención a los momentos bonitos, es pues, también a los momentos feos, o sea, malos, porque lo que hacemos es los momentos bonitos los queremos vivir al 100, pero los malos no los queremos vivir. Y pues la vida se trata de momentos buenos y momentos malos. Entonces lo que te dice el mindfulness es, acepta lo que tienes ahorita y vive los malos como los buenos y los buenos como los malos porque ambos van y vienen. O sea, todos van a ir y venir. Entonces, entre más rechazo tengas a ciertos momentos, más te va a costar a ti vivir la vida. Para mí fue, o sea, fue no
pues sí, fuerte. O sea, el darme cuenta que, por ejemplo, ahorita que les decía que me enfermaba mucho, para mí fue muy fuerte aceptar que me estaba enfermando mucho porque no estaba contento con lo que estaba haciendo, porque estaba siendo muy fuerte conmigo mismo, me estaba exigiendo mucho. Y darme cuenta de todas estas cosas y fue así como un, wow, o sea, no eres perfecto. O sea, y, la neta es que yo no pude manejar como que todas estas cosas, no las podía entender tanto, al punto de que llegué, digo, no al punto, o sea, fui a terapia para intentar entender un poquito más todo esto. Y a raíz de ahí fue como, madres, o sea, yo pensé que ya era súper perfecto, que tenía todo en orden y demás, y me doy cuenta que no. Y todo esto surgió porque empecé a poner atención en mí. Y creo que todos, si ponemos atención en nosotros, nos vamos a dar cuenta que está bien, porque somos imperfectos, que tenemos un buen de cosas que podemos hacer mejor. Muy buena respuesta. Sí. No, sí, totalmente cierto. O sea, a veces creo que, o sea, algo que he aprendido yo en este podcast es que la conciencia como tal es súper importante porque a veces también tenemos que aprender a saber, a lo mejor, y me estoy saliendo a lo mejor un poquito del mindfulness, pero saber qué preguntarnos. O sea, a veces Sí. como que tú nada más fluyes y no, y hay cosas que ni siquiera, ejemplo, hay un episodio que grabamos de participación ciudadana, y hablábamos de muchos temas que Mariana y yo desconocíamos y que nunca ni siquiera habíamos puesto conciencia en cómo mejorar tu entorno, cómo mejorar tu colonia. Y el hecho de poner un foquito rojo ahí y decir, oye, está este tema que no has puesto atención, es como muy importante. Entonces creo que también, ahora sí regresando al mindfulness, o sea, el mindfulness también te puede ir diciendo y dando estos foquitos rojos de que qué contigo no está bien y puede mejorar y qué preguntas te tienes que replantear para poder mejorar como Sí. persona. Sí. Sí. Y también, bueno, retomando el tema de participación ciudadana, siento que también a veces porque ni nos damos cuenta como de las cosas que hay a nuestro alrededor por no estar viviendo el presente. Por Ajá. ejemplo, si no hay luz en el parque, a veces ni nos damos cuenta que no hay luz en el parque porque estamos con una mente tan ocupada. Sí, que o creo dices, que se fue la luz, pero como Ajá. que no piensas que puedes hacer algo al respecto para Sí, cambiarla, Ujú. exacto. cambiarlo. Sí, Sí, de hecho, justo con lo que dicen, o sea, el mindfulness lo que hace, como decíamos ahorita, es traer atención. ¿Y atención a quién? Pues a ti mismo. Y una vez que traes la atención a ti mismo, te das cuenta, como dices tú, de estos foquitos rojos, si es que los hay, a lo mejor no los hay, pero te das cuenta, o sea, reconoces algo que puedes mejorar. Y una vez que lo reconoces, puedes entonces proceder al cambio. Pero si no lo reconociste y si no pusiste atención, pues ¿cómo vas a querer cambiar algo? exacto. Entonces está muy cañón. Y al final lo que dicen después de eso es, entonces significa que las personas sí cambiamos, pero las personas cambian cuando se reconocen y cuando se reconocen es porque ponen atención. Entonces, a mí eso me hizo con muchísimo sentido porque incluso en el día a día, o sea, a todos nos pasa. Yo a mi mamá ya sé que es de cierta manera y sé que mis hermanas son de cierta manera y mi papá y mis amigos y etcétera. Y en el mindfulness nos dices, ¿por qué no te das la oportunidad de tener una mente de principiante y que todos los días conozcas a esa persona? Y yo dije, wow, qué cañón, porque yo ya voy a platicar con esa persona, pero ya sé que es así, o ya sé que siempre llega tarde, o ya sé que X. Entonces ya tenemos como una serie de prejuicios o de etiquetas de esa persona. Y lo que dicen es, ¿por qué no intentas hoy quitarte esas etiquetitas y conocer a la persona tal cual es y no por lo que tú te has hecho, o sea, la historia que te has hecho en tu cabeza? Ay, me encanta. Y dije, está cañón. O sea, y me empecé a dar cuenta y dije, de todos. Una vez me pasó que con un güey en el gimnasio, el señor siempre, siempre, siempre dejaba las pesas fuera de su lugar. Siempre. Y yo soy súper ordenado. Entonces, a mí ya me caía mal ese señor, sin haber cruzado una palabra con él, porque dejaba las pesas fuera de su lugar. Y un día estábamos saliendo, ya estábamos cambiándonos y así, y estaba al lado de mi locker y literal lo vi y dije, "Ah, qué flojera el señor". Y no manches, me empezó a sacar plática y me di cuenta que era un tipazo y no sé qué, y dije, qué fuerte
que no nos damos la oportunidad de conocer a las personas como son y que pueden cambiar y que siempre podemos tener esta mentalidad de principiante con las personas. Nosotros también nos ponemos juicios muy fuertes y al final eso nos terminan definiendo, o sea, termina siendo al revés. Hay una frasecita que dice, cada que convivas con una persona, vela como un maestro que te está dando su última lección de vida. O sea, ¿por qué? Porque un maestro cuando lo escuchas te enseña y como su última lección es como tienes que poner la mayor atención posible. Entonces yo creo que algo así ibas a Sí, decir. iba a decir que, o sea, es que me gusta mucho que cada vez que platicas con alguien o que termina a veces diciéndote algo que tú toda la vida creciste pensando una cosa y cuando te dan ejemplos y cuando te empiezan a explicar es como, sí es cierto, porque yo siempre toda la vida desde que es que las personas nunca cambian y es como, y pues a lo mejor hay ciertas cosas o la esencia de alguien a lo mejor no es muy difícil de cambiar, pero sí darles la oportunidad, porque a veces incluso te enojas y todavía ni siquiera hace nada la persona, pero como ya sabes que eventualmente Sí, va a hacer esto, ya siempre te enojaste. pasa. Entonces sí darles como que la apertura de ser ellos mismos, de que reaccionen, de que Sí. pongas tu atención en lo que hacen y en por qué lo hacen, y luego ya tú reaccionar, ¿no? Pero Sí. sí, o sea, sí estoy de acuerdo y me gusta mucho eso, o sea, como que siempre salgo con como que un... Una enseñanza nueva. Ajá, como que cambié algo de lo que yo había crecido creyendo, haz de cuenta. Sí. Sí, ¿cuántas veces? Bueno, me ha pasado que es de que no le voy a decir esto a X persona porque ya sé que me va a decir X respuesta. Ujú. Y luego le dices y te contesta algo que no era lo que esperabas, pero es porque ya tenemos como muy establecidos los juicios que tenemos hacia las personas y está Sí. mal. Totalmente. Pero sí creo que con esto podemos cerrar, o sea, cada reflexión que hicimos y cada pregunta, no sé si tú tengas otra pregunta, pero igual ahorita la hacemos, pero cada pregunta que hicimos nos llevó a ver que el mindfulness solamente nos acerca a la mejora continua personal, o sea, como que, no sé, por el lado profesional, por el lado personal, por el lado familiar, o sea, como que en todos los aspectos, si tú te haces consciente, puedes sacar algo bueno. Y yo ni siquiera sabía, honestamente, que por falta de research, pero que el mindfulness también en cuestión de salud te ayuda. O sea, no nada más en cuestión de voy a ser más feliz o voy a estar más a gusto con esa persona o me voy a ver mejor con mis papás. O sea, también tu salud física, o sea, va a mejorar. Entonces eso también está como muy interesante. Sí, es todo un tema. O sea, digo, igual y ahorita sería otro tema, pero justo eso, o sea, cuando no somos conscientes, está todo esto del estrés que les decíamos. Entonces el estrés se vuelve crónico porque lo retenemos y lo retenemos. Y después de ahí surgen los temas de depresión, los temas de ansiedad. Y no solo eso, hay temas de salud física. O sea, por ejemplo, yo ahorita que les contaba que me enfermaba mucho de la panza o de gripa, que es también depresión. O sea, el estrés causa depresión física, no solo mental. Entonces es súper, 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 súper importante eso. Pero bueno, o sea, para entrar en ese tema sería Sí. otra hora. Sí. Pero sí, o sea, esto no nos, como dices tú, no es nada más la vida es bonita y es feliz, sino te trae cambios muy positivos dentro de tu cuerpo, tanto Sí. mental como físicamente. De hecho, Monse, me acuerdo una vez que me dijiste que sentías que desde que estabas meditando estabas menos cansada. Sí, Ahí totalmente. está la prueba. Y Ajá. ni sabíamos que íbamos a hablar de esto. Fue Sí, una no, plática pero normal sí por me WhatsApp. acuerdo. No manches, no, Sí. tipo, tienes razón. No, y hay un buen de Miren. estudios que Sí. comprueban que la meditación reduce depresión, reduce ansiedad, trae mejor rendimiento, mejor sueño. O sea, hay demasiados estudios. Y cada vez se está viendo más porque la gente y los científicos ya están más convencidos de que, o sea, si bien no es la medicina o no es la cura del cáncer, pero es una muy buena herramienta. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, ahora que me acuerdo, hay un libro que escribió es que no estudió una carrera, pero es como, si se puede decir, coach de la mamá de mi novio. Ujú. Y ella tiene un libro que se llama El cáncer, mi mayor bendición. Y ¿sí lo has escuchado? Sí. Y ella habla de cómo a través de la meditación, obviamente otras cosas, pero
que su mejor aliado fue la meditación para curar su cáncer. Entonces, tipo, no lo había traído, no lo había regresado, o sea, no lo había relacionado con el mindfulness, pero incluso ella tiene sus propias grabaciones, como... O sea, la mamá de mi novio medita a través de las grabaciones de esta persona, y le han ayudado mucho. Entonces, creo que es una herramienta súper poderosa. Digo, sigo creyéndolo. Ya lo creía desde antes de iniciar con esto, pero con todo lo que hemos dicho, creo que está súper confirmado. Entonces, me gustaría invitarlos a que al menos lo traten de hacer seguramente, y les iremos compartiendo a través de estas aplicaciones. Debe haber también algún, no sé, video en YouTube, Spotify, algo que les pueda ayudar a ustedes también, los pueda guiar a poder meditar, a poder estar conscientes, o como dice Rodri, o sea, elevar su conciencia. Y no sé, Rodri, si tú tengas como algún libro, o sea, ya mencionaste uno, pero no sé si tengas como que algunas herramientas que puedas recomendar a la gente para que puedan aprender a meditar. O sea, yo para aprender a meditar lo que les recomendaría es que se basen en estas aplicaciones. O sea, porque, digo, yo también voy empezando, o sea, llevo algunos meses. Es Headspace, Simple Habit y Calm, ¿verdad? Ajá, Headspace, Simple Habit y Calm. Se los vamos a compartir. Son las 3 principales que yo ahí he visto y que tienen buenas meditaciones. También hay unas playlists en Spotify, pero estas son, como decíamos ahorita, meditación para la gratitud o meditación para no sé qué, que también son buenas. Pero estas son para generar cierto sentimiento en la persona. Pero para empezar, yo les recomendaría estas 3 aplicaciones. Creo que son muy buenas y están muy guiadas. Y yo creo que con esas 3. ¿Hay alguna palabra en español para el mindfulness? Atención plena. Atención plena. Atención plena. Rodri, ¿podrías decir algo como que es importante tomar en cuenta para que empiecen, por ejemplo, la postura o...? De la postura, lo que dice es que el mindfulness habla mucho del autocuidado. Entonces, si tú te quieres sentar como en el piso con un cojincito y piernas cruzadas, lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, a mí me operaron la rodilla y no puedo, me duele mucho. Entonces, si a ti te duele, medita sentado en una silla normal, pero sí con la espalda recta. O incluso hay también meditaciones acostadas. Pero si nos vamos así como básico, siéntate en una silla con la espalda así recta, tampoco súper rígido, pero sí derechito, con el cuello, o sea, bien inclinando un poquito hacia abajo tu mirada hacia el piso, cerrando los ojos de preferencia, y que seas súper amable contigo mismo y acepta que te vas a ir y vas a regresar y te vas a ir. O sea, me gusta eso de ser súper amable. Sí, o sea, es amable y es, sí, te fuiste, bueno, regresa. O sea, ser amables y tratarnos con cariño y pacientes. Y meditar de poco a poquito, o sea, de 5 minutos, 10, etc. Sí, que no nos vayamos a la media hora porque... Va a ser el único día que lo hagamos. Ajá, porque nunca lo vas a volver a hacer. Exacto. Sí. Súper bien. Ay, sí, me encantó. Muchísimas gracias por haber venido. Estuvo muy bien. Creo que les vas a dejar a las personas que nos han escuchado y también a Monse y a mí muchísimo aprendizaje. No sé si quieras compartir tus redes sociales por si alguien te quiere pedir un tip o algo. Sí, es Rod G. Puerta, de las que se abren y se cierran, literal. Así estoy en Instagram y en Twitter, que es donde más como activo estoy. Igual y si luego me acuerdo de alguna otra herramienta o así, igual y se las paso para que se las puedan compartir. Sí, también perfecto. a sus, Nosotras también les vamos a estar compartiendo las herramientas que Rodri nos dijo, como que las ideas principales, los tips. Y también les compartimos nuestras redes sociales. Estamos como Pláticas Nocturnas MX en Instagram. Y saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Gracias. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. noches.